Buen día amigos, esta es la segunda semana de el curso Objetos Virtuales de Aprendizaje. Si se recuerdan, de la primera semana vimos todos los contenidos fundamentales de lo que son y pueden ser los objetos virtuales de aprendizaje. Ellos pueden ser textos, imágenes, gráficos, videos, audios, paquetes, software, actividades, animaciones que ustedes pueden tener en un curso virtual. En esta segunda semana vamos a discutir cómo crear objetos virtuales de aprendizaje en un curso que ustedes tengan que diseñar. Para ello vamos a utilizar la tecnología o la metodología EGAI. Porque para que el curso se lleve de manera satisfactoria, primero tienen que recibir un entrenamiento. Un entrenamiento que principalmente ustedes lo van a lograr a través de la investigación. Como maestros en el arte de preparación de cursos virtuales que deben ser a partir de ahora. En esa investigación ustedes van a entrenarse de cómo utilizar, crear, programar y co-crear objetos virtuales de aprendizaje. En la segunda etapa, G, guiar, yo les estaré acompañando en el proceso para que no se pierdan, para que lleguen a las competencias que hemos preparado para ustedes. Luego habrá un acompañamiento hasta el final, donde ustedes podrán desarrollar todos los contenidos. Y finalmente evaluaremos la competencia que han logrado con las actividades preparadas para tal fin. Bueno, comencemos. En esta segunda semana tenemos un objetivo primordial. Vamos a preparar objetos virtuales de aprendizaje que puedan integrar en cursos virtuales. Van a identificar cuáles son las formas de programar objetos virtuales de aprendizaje. Yo les voy a dar, en este primer video, les voy a dar algunos tips, pero ustedes van a tener que investigar acerca de cuáles son los software que se utilizan más actualmente para la preparación de objetos virtuales de aprendizaje y cómo se utilizan. ¿Cómo creamos objetos virtuales con XLearning? XLearning es una de las herramientas que se utilizan para crear objetos virtuales de aprendizaje. Para utilizar el software XLearning, bueno, simplemente nos vamos a Google. En Google colocamos XLearning y Google nos buscaría dónde podemos conseguir ese paquete. Ok, una vez que Google nos diga dónde está el XLearning, que es el software que estamos buscando, lo arrancamos. Lo primero que debemos hacer es descargarlo en la opción de descargas. En la opción de descargas pueden buscar el sistema operativo que esté utilizando su computador, ya sea Linux, Apple, Windows, y hay otras versiones. Les recomiendo la versión instalable de Windows. Una vez que lo tengan, los invito a explorar la documentación. En la parte de documentación van a encontrar cómo utilizar el lenguaje y van a aprender muchos conceptos técnicos que parecen un poquito engorrosos. Hay un término que consiguen en el manual online que se refiere a lo que es eDevice. eDevice no es más que una partecita o alguna ubicación en nuestro objeto virtual de aprendizaje donde tenemos un contenido diferente a otros puntos. O sea, nosotros podemos tener varias divisiones en un objeto virtual de aprendizaje y cada una de esas divisiones XLearning lo llama eDevice. O sea, cuando lo vean no se asusten por él. Como les dije, me interesa que verifiquen muy bien la documentación. Él explica cómo hacer la instalación, le explica cómo utilizar ese learning, todas las opciones de cómo lograr que ese learning se ponga a funcionar. Aquí en esta parte siempre tienen siguiente, anterior, con el cual pueden ir viendo toda la documentación acerca de lo que es XLearning. Bueno, continuemos. Una vez que hayan descargado XLearning, lo arrancan simplemente con inicio, todos los programas, buscan exe, dentro de exe, exe. Cuando arranca XLearning nos muestra una serie de información en la pantalla.
que es la que nos va a permitir crear nuestro objeto virtual de aprendizaje. Nos muestra la parte del paquete. En este caso el paquete se llama inicio. Le puedo cambiar el nombre dándole doble clic. Entonces, voy a colocarle este OVA, objeto virtual de aprendizaje 1. Fíjense que inmediatamente me aparece en la parte superior el título del objeto, del paquete, perdón, y aquí me aparece también el título del paquete. Y aquí está lo que les mencionaba, todos los iDevice. Los iDevice que no son más que los distintos módulos, los distintos tipos de información que puedo colocar en un objeto virtual de aprendizaje. Bueno, continuemos con la presentación. Con SLearning es una herramienta de autor de código abierto para ayudar a los docentes en la creación y publicación de contenidos web. Los recursos elaborados con SLearning pueden exportarse en diferentes formatos, IMS y SCORM, también como páginas web navegables. Y esta es la pantalla que les estaba mostrando hace un momento cuando instalamos el software. ¿Qué debemos tener en cuenta para crear un objeto virtual de aprendizaje? Lo primero es, además de lo que ya vimos en los contenidos teóricos, todas las características, todas las propiedades que tiene un objeto virtual de aprendizaje, debemos tener muy pendiente o debemos tener muy presentes de que el objeto virtual de aprendizaje debe tener independencia. Debemos quitar referencias que puedan impedir su reutilización. Recuerden que un objeto virtual de aprendizaje no se elabora para un curso en específico, sino que se elabora para un curso que se está diseñando, teniendo presente que ese objeto virtual de aprendizaje podría utilizarse para cualquier otro. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es la simplicidad. Para un objeto virtual de aprendizaje, generalmente no se toman uno o como mucho dos objetivos por cada uno. Generalmente se presenta una sola idea por pantalla y no más de dos niveles de contenido. O sea, yo puedo tener una sola idea por pantalla y esa idea desglosarla en un siguiente nivel. O sea, podría tener, por ejemplo, un menú en una pantalla principal y en las pantallas subsiguientes podría tener un menú de no más de 7 opciones. Muy pendientes de la precisión. El lenguaje a utilizar debe ser un lenguaje de precisión, un lenguaje que obvie ambigüedades, sobre todo en actividades y evaluaciones. Y se recomienda que el lenguaje parta de un diseño instruccional. Un diseño instruccional que es una asignatura que van a ver luego, pero que pueden conseguir mucha información también en la web. El objeto virtual de aprendizaje debe partir de un análisis y definición precisa. Lo primero que deben considerar es la evaluación macro-micro del proyecto de aprendizaje, su conexión con otros módulos, su posición, dónde va, las interrelaciones, las prelaciones en sentido universal. O sea, generalmente partimos de un diseño instruccional o unidad didáctica, que es el que nos dice cuáles son los aprendizajes o competencias que va a adquirir el estudiante. Con esa visión, hacemos un diseño de cómo se le presentará esa información al estudiante. En ese diseño tenemos los contenidos micro. Se le va a presentar, por ejemplo, un video, se le va a presentar un PDF para leer, se le va a presentar una actividad didáctica, se le va a presentar una serie de recursos que él debe evaluar para hacer un trabajo en específico. Ese es mi diseño micro. Pero debemos tener muy pendiente o muy presente también el diseño macro, o sea, ese curso o ese objeto virtual de aprendizaje, qué prelaciones tiene, qué contenidos experienciales debe tener el estudiante para poder interpretar correctamente ese objeto virtual de aprendizaje, qué asignaturas prelan, qué otros objetos virtuales de aprendizaje prelan el que yo tengo en ese momento, qué objetos virtuales de aprendizaje van a utilizar alguna información que presenta este objeto virtual de aprendizaje. Este objeto virtual de aprendizaje está en un curso. Ese curso, ¿cómo se integra en las competencias globales que va a adquirir el estudiante? Vamos a ponerles un ejemplo.
tengo un objeto virtual de aprendizaje que es cómo utilizar el aula Moodle. O sea, una explicación de cómo se utiliza el aula Moodle. El objetivo es uno solo, cómo se utiliza el aula Moodle. El objeto debería ser lo más sencillo y simple posible. Podría ser una lectura que haga el estudiante. Ahora, ese objeto yo lo podría utilizar en el curso Inglés 2. Si lo utilizo en el curso Inglés 2, lo podría también utilizar en el curso Inglés 1. Lo podría también utilizar en un curso, por ejemplo, de e-learning. Lo podría utilizar en un curso de mercadeo. Esa es la evaluación macro de que se hace del objeto virtual de aprendizaje. Entonces, considerando esa evaluación macro y la evaluación micro que se hizo al comienzo, yo debo prever que el objeto virtual de aprendizaje cumpla con todos los requisitos que les hablé anteriormente. La segunda parte del análisis y definición precisa del objeto virtual de aprendizaje viene en la evaluación de objetivos. Hay que definir y evaluar los objetivos de competencia. ¿Hacia dónde va el barco? Lo tercero que deberíamos hacer para un análisis y definición precisa es la investigación sobre el proceso de aprendizaje. Definir recursos, preferiblemente multimediales, y que sean específicos. Definir actividades de entrenamiento, que son las actividades que hacen que el estudiante explore los conceptos o los temas que debe aprender para poder manejar la unidad donde está inserto. Definir los elementos del curso, foros, actividades, textos, material multimedial. Generalmente se recomienda que se haga un esquema, o sea, una presentación o un plan de cómo se va a presentar el curso a los estudiantes. Ese esquema yo prefiero en lo particular hacerlo en PowerPoint, porque es una herramienta muy precisa. Por ejemplo, yo quiero esta página que tengo en pantalla, llevarlo a una imagen para después insertarlo en un objeto virtual de aprendizaje. Lo muestro en pantalla, le doy archivo, guardar como, y aquí le digo que me lo guarde como imagen. Objeto virtual de aprendizaje, le coloco cualquier nombre. Voy a colocarlo en Aula Excel, por ejemplo. Le digo solo diapositiva actual y solamente me va a grabar la diapositiva que tengo en la pantalla. Como le decía, yo debo definir muy bien los elementos del curso. Debo establecerlo con anterioridad y luego definir cómo los inserto en mi curso virtual, como lo va a ver el estudiante. Lo siguiente sería seleccionar y diseñar los OVA. En este caso vamos a utilizar o aprender a utilizar la herramienta de e-learning si no la han utilizado antes. Y por último, aplicar o insertar los OVA en el curso virtual. Vamos a hacerlo. Estoy, por ejemplo, en e-learning. Vamos a ir un momentico a e-learning. Me salí de e-learning. Entro a e-learning. Ah, no, aquí lo tengo. Ok, estoy en el OVA, objeto virtual de aprendizaje, que acabo de crear hace un rato. Voy a insertarle un eDevice, que es el más utilizado, el de texto libre. El de texto libre me permite colocar información como si estuviera editándolo en Word o en el editor de Moodle. Entonces, por ejemplo, yo quiero colocar aquí la imagen que acabo de crear ahorita en PowerPoint. Le doy aquí insertar, editar imagen. Me pregunta el URL de la imagen. Para cargarlo le doy en el botón Browse. Fíjense, esto es lo que acabo de crear en PowerPoint. Le voy a abrir y le doy a insertar. Me aparece en pantalla. En e-learning tenemos varios botones. Tenemos el botón aceptar, que es para que lo que hayamos colocado en pantalla se acepte. El botón deshacer para que se deshaga la última operación que haya hecho, y esta por si inserto un eDevice, la X en rojo, por si inserto un device que no quiero utilizar. Les voy a aceptarlo. Fíjense, cuando mi estudiante entre o vea este objeto virtual de aprendizaje en su curso, él va a ver esta pantalla con una imagen que yo creé en PowerPoint. Voy a colocarle también que el estudiante vea, por ejemplo, una galería de imágenes donde yo le vaya a explicar cómo crear un aula de Moodle.
y le doy a agregar imágenes. Cuando le doy a agregar imágenes, yo puedo seleccionar imágenes que haya creado con anterioridad. Aquí tengo el curso de cómo crear un aula virtual con K2School, el cual copié todas las imágenes. Entonces le voy dando a agregar imágenes. Dentro del curso crear aula Moodle, y él me va trayendo todas las imágenes que tengo seleccionadas. Le puedo colocar un título, por ejemplo la primera, crear curso con K2School. Aquí registrarse, y aquí le voy a colocar salir y finalizar, por colocarles un ejemplo. Una vez que he creado mi galería de imágenes, le doy a aceptar. Hecho. Entonces, fíjense, cuando el estudiante entre a este objeto virtual de aprendizaje, va a ver en la parte superior una imagen que tiene todos los contenidos multimediales que necesito que el estudiante investigue. Y en la parte de abajo, una galería de imágenes con una explicación paso a paso de cómo hacer algo. Por ejemplo, igualmente, si a mí me parece que esta imagen está muy grande, yo podía editarla en el botón de editar. Le doy al botón editar, que es con un lápiz, con una hoja de papel. Y por ejemplo, podría cambiar el tamaño de la imagen, ponerla más pequeña. Muy grande todavía. Fíjense, cuando le doy hecho aceptar, me parece la imagen mucho más pequeña. Tengo listo mi curso, lo guardo, le doy archivo, guardar, para poder utilizarlo después. Ok, entonces guardamos nuestro paquete para reutilizarlo después. Si yo después quiero hacer un cambio en mi objeto virtual de aprendizaje creado con SLearning, no puedo hacerlo desde Moodle, tengo que hacerlo desde SLearning. Entonces lo guardo con algún nombre, por ejemplo le coloco OVA, ejemplo de objeto virtual de aprendizaje 1, y lo guardé. Como guardé ese objeto, ese es el archivo de SLearning donde tengo guardado un proyecto que me permite hacer este objeto virtual de aprendizaje. Pero para yo entregárselo a Moodle y que Moodle lo muestre como yo lo he diseñado, tengo que convertirlo en un paquete. Para eso tengo la opción exportar. Archivo, exportar. Con la opción exportar yo puedo exportarlo a formato SCORM, que es una investigación que ustedes tienen que hacer. Paquete de contenido IMS, sitio web, ya sea carpeta autocontenida o archivo comprimido, página sola, archivo de texto o notas iPod. Vamos a seleccionar para esta primera oportunidad paquete del contenido IMS. Con esa opción le vamos a colocar algún nombre, por ejemplo, OVA, le puse OVA ejemplo clase 01, le doy guardar y ya se guardó el objeto virtual de aprendizaje. Ya he creado un objeto virtual de aprendizaje que le va a mostrar al estudiante una imagen que he preparado con PowerPoint y luego una galería de imágenes que le guían paso a paso de cómo hacer alguna actividad. Me voy a mi curso virtual. Se recuerdan de que creamos un aula recientemente en K2School que se llamaba lucindom.moodlehub.com, o puede ser cualquier aula Moodle donde ustedes necesiten insertar el objeto virtual de aprendizaje. Tengo mi aula Moodle, me voy a algún curso dentro del aula Moodle. Algunas veces me va a pedir que le coloque la contraseña aquí porque ya estaba metido en el aula, pero generalmente te va a pedir la contraseña y el usuario. Fíjense que me voy a mi curso Moodle y en mi curso tengo que activar la edición. Para activar la edición, generalmente del lado derecho hay un botón que dice Tool Editing On. Le doy clic a ese botón y eso me permite editar el contenido de mi curso. Una vez que puedo editar el contenido del curso, voy a agregar una actividad. Para SLearning, como creé un paquete IMS, me voy a la opción IMS Content Package. Le doy al botón Add,
que está en la parte de abajo, y le doy clic. Le coloco un nombre. Le coloco la descripción que le va a aparecer al diseñador del curso. Y en la parte de Package File le doy Choose File, o elegir archivo o subir archivo, dependiendo de la versión que tenga. Le doy seleccionar archivo. Fíjense que aparece igual que cuando ustedes insertan una imagen en un foro. Le doy seleccionar archivo, busco el objeto que creé, que era OVA ejemplo clase 1. Le doy Upload the file. Y le doy Save. Le doy Save and Return to Course. Esperamos un momentico que aparezca. Fíjense, ya me aparece mi objeto virtual de aprendizaje, paquete IMS insertado en mi curso Moodle. Le doy True Editing Off para terminar con la edición. Y me aparece el objeto virtual de aprendizaje en el curso. Cuando el estudiante haga clic en ese objeto virtual de aprendizaje, fíjense que le va a aparecer lo que yo diseñé en Excel Learning. En la parte superior me aparece una imagen en PowerPoint que había prehecho anteriormente, y me aparece una galería de imágenes que al darle clic me muestra las imágenes una por una. En esas imágenes hay una secuencia. Yo tengo un botón siguiente, un botón anterior y un botón cerrar. Si le doy siguiente, me va a la siguiente imagen. Y si le doy cerrar, me cierra la galería de imágenes. De esta forma hemos creado un paquete IMS y lo hemos incorporado a un curso de Moodle, que corresponde a la parte de aplicar, insertar el OVA en el curso virtual. Fíjense, como les decía, todo objeto virtual de aprendizaje debe partir de un diseño instruccional, ya sea una unidad didáctica o una unidad instruccional, donde se establezcan claramente los objetivos del módulo, los objetivos y competencias del conocer, el hacer y el ser, las estrategias andragógicas, las estrategias de valoración y evaluación y los recursos que debe utilizar el estudiante. De estos recursos es que ustedes van a diseñar cada objeto virtual de aprendizaje. Finalmente, para programar o co-crear un objeto virtual de aprendizaje, deben tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, definir los elementos necesarios. Segundo, preparar las imágenes y contenidos a utilizar. Tercero, insertar los contenidos multimediales en el eDevice adecuado. En este caso, recuérdense que el eDevice es como una subdivisión dentro del objeto virtual de aprendizaje. Generar el paquete, insertar el paquete en el curso virtual, probar el objeto virtual de aprendizaje, a ver si quedó como ustedes esperaban, si no tiene errores ortográficos, si el lenguaje como se presenta es claro y preciso, no da posibilidad de ambigüedades, y finalmente, hacer la mejora continua en el tiempo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. Que les vaya muy bien.